Entonces, hoy vamos a detenernos en esta cuestión que es la de los presupuestos de la responsabilidad del Estado. Y ya acá lo ven, esto está bastante gráfico, ¿no? Que es eso lo que nosotros queríamos lograr con esta presentación. Ven que son como es un rompecabezas. Entonces quédense con esta idea, ¿no? Porque tiene que ensamblar una con otra y estar los cuatro juntos para que el rompecabezas se pueda armar. Si falta una pieza, el rompecabezas no se arma. Entonces, esta es la noción o el modo en que hay que entender los presupuestos de la responsabilidad en general y la responsabilidad del Estado en particular. Se trata de cuatro piezas o de cuatro elementos que tienen que estar sí o sí conjuntamente, simultáneamente, para que pueda surgir, ¿no? La posibilidad de una condena al Estado en base a la configuración de un supuesto de responsabilidad. Entonces, esos presupuestos en general, se dice que los presupuestos de la responsabilidad son aquellos requisitos, aquellos recaudos que tienen que estar justamente, ¿no? en presencia simultánea para que pueda surgir la responsabilidad de aquel sujeto al cual está siendo imputado por algún tipo de daño. En materia vamos a ver que la responsabilidad del Estado tiene ciertos, o sea, comparte los mismos presupuestos que la responsabilidad civil, pero tiene ciertas modulaciones, ¿sí? Tiene ciertas particularidades, tiene ciertas características. Esos cuatro presupuestos son el daño, la responsabilidad, la relación de causalidad, el factor de atribución y la imputabilidad, ¿sí? Vamos a ver que en el derecho civil en general se agrega otro presupuesto, que es el presupuesto de la antijuridicidad. Nosotros la tenemos de alguna manera subsumida, la antijuridicidad, en otros requisitos. Fundamentalmente está como chupado, si me permiten la expresión, por el factor de atribución, ¿no? Porque en el factor de atribución se capta, ¿no? O absorbe lo que los civilistas llaman la antijuridicidad. ¿Por qué esto es importante? Insisto, porque si me falta uno de estos requisitos, no voy a tener un caso de responsabilidad del Estado. Esto parece una obviedad, ¿no? Parece una obviedad, pero no lo es, porque muchas veces podemos tener la configuración de todos los elementos, pero me falta la posibilidad, por ejemplo, de cuantificar el daño. Y esto, aunque parezca una tontería, no tengo caso. Esto es obvio. O, como ocurre la mayoría de las veces, tengo daño, pero me falla la relación causal. Entonces tampoco tengo un caso, una posibilidad de configurar realmente un caso de responsabilidad del Estado. Me van siguiendo, ¿sí? Cualquier cosa, como hicimos el encuentro anterior, ustedes van planteando las dudas o las cuestiones que les van surgiendo o les va llamando la atención. Entonces, estos presupuestos de la responsabilidad del Estado van a ver que están regulados, ahora que tenemos la Ley de Responsabilidad del Estado nacional, acuérdense que siempre hacemos referencia a la ley nacional, están regulados en la ley 26944, en el artículo 3º y en el artículo 4º, ¿sí? En el artículo 3 están los requisitos para la responsabilidad extracontractual irregular. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos llegado a ver esos dos grandes divisorias de aguas entre la responsabilidad de tipo
contractual y extracontractual, y después la responsabilidad lícita e ilícita. Permítanme que vamos a hacer una digresión para que esto quede del todo aclarado. Vamos a pasar acá para tenerlo más claro esto que dijimos, los distintos campos de la responsabilidad. Los campos son la responsabilidad legítima o la ilegítima, de fuente contractual o de fuente extracontractual. Puede generarse por vía de acción o por vía de omisión, y de acuerdo a cuál función del Estado se esté desarrollando, no necesariamente el órgano, ¿sí? Ahora lo voy a explicar un poquito más, pero de acuerdo a la función del Estado que esté concernida, podrá ser la responsabilidad administrativa, normativa o judicial. A ver, en algún caso, cuando estamos hablando de la responsabilidad judicial, coincide la función con el órgano que la desarrolla, porque función judicial en sentido estricto solamente desarrollan los órganos del Poder Judicial de la Nación. Pero cuando hablamos de la función administrativa, saben ustedes que eso no es así, digamos, en general. Sí, en general, ¿no? La función administrativa uno la asocia a los órganos de la administración, a los órganos del Poder Ejecutivo, pero función administrativa, como puede ser, cualquier tipo de cesantía injustificada que se hace de cualquier empleado, sea del poder de un ministerio, sea de una legislatura local, sea de la Cámara en lo civil o en lo comercial. Bueno, esa situación puede llegar a generar responsabilidad del Estado, y esa va a ser función administrativa de cualquiera de los tres poderes del Estado. Sí, Ger, ¿qué querías? No, quería, porque acá justo hicieron una pregunta que me parece interesante que la aclaremos ahora antes de seguir. Dicen, la aplicación de la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, ¿no? Que vos referías recién, ¿se aplica solo a la administración nacional? ¿Existe ley local? Claro. Bueno, no, la ley 26944 es una ley que es aplicable exclusivamente al Estado nacional y todos los órganos que forman parte de él, ¿sí? La ley, esto lo vamos a ver con mayor detalle, le vamos a dedicar todo un encuentro porque nos pareció, sabíamos que iba a ser muy importante o que les iba a generar a ustedes interés. El encuentro siguiente, vamos a dedicarnos a ver toda la problemática esta de la legislación, pero para responder ya a la pregunta, claro, esta ley es una ley que rige en el orden nacional. La ley, cuando se sancionó en el último artículo, en el artículo 11, justamente porque la materia es una materia de derecho local, invitó a todas las jurisdicciones provinciales a adherir a su texto, ¿no es cierto? Ahora, obviamente eso es una invitación, como todas las invitaciones se pueden aceptar o rechazar o no decir nada, ¿no? Este es el juego de la organización federal, y entonces aquellas provincias que han adherido, hay algunas que decidieron adherir, por ejemplo, era Santa Cruz, ¿no es cierto? Adhirió y solamente creo que cambió un El artículo. artículo 6. El artículo 6, que es el vinculado a los concesionarios, pero adhirió en su conjunto, globalmente. Hay otras provincias que no han adherido y que están en la situación de anomia, si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? Porque no tiene una ley regulatoria específica. Santa Fe, por ejemplo, preguntaban ahí. Y como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como la provincia de Buenos Aires, que no ha sancionado ninguna ley de responsabilidad del Estado. Y hay otras que han sancionado un texto diferente, ¿no? Diferente a la ley de responsabilidad del Estado. La verdad es que, ya adelantando a partir de la pregunta, insisto, lo vamos a ver con más detalle la próxima,
Como que el panorama hoy día en este tema es 3 escenarios distintos, ¿no? Están los que tienen una ley regulatoria, los que adhirieron a la ley nacional y los que no tienen ninguna ley. De cualquier manera, como ya dijimos la otra vez, eso no quiere decir que no exista la responsabilidad del Estado. Todo lo que hablamos la clase anterior, que a veces puede parecer un poco aburrido, ¿no? Al que no le gusta la historia, pero nosotros siempre hacemos hincapié en eso porque permite entender dónde estamos, ¿no? Saber cómo se inició todo esto nos permite entender dónde estamos. Y bueno, si efectivamente la responsabilidad del Estado existió siempre sin ley regulatoria, en definitiva ahora no hay ninguna razón por la que deje de existir. Es cierto que en las provincias que no tienen regulación se generan ciertos dilemas, ¿no es cierto? Eso es verdad que antes no estaban planteados, porque la propia evolución de la jurisprudencia había dado respuesta a el modo de encarar estas situaciones. Pero no implica eso que los estados locales que no hayan adherido a la ley nacional o que no hayan sancionado su propia ley regulatoria no reconozcan la responsabilidad del Estado. Eso no podría ser justamente por todas las cuestiones en las que hicimos tanto hincapié en nuestro encuentro anterior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sustento constitucional y convencional de la responsabilidad del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿no? La propia provincia de Buenos Aires, que tiene una reforma constitucional medianamente reciente, bueno, tiene normas específicas, tiene normas, por ejemplo, en todo lo que tiene prisión preventiva, muy específica, ¿no? La responsabilidad por este tipo de actuaciones en los ámbitos judiciales, está la responsabilidad también de los funcionarios. Entonces, que no haya una norma regulatoria en detalle que, por ejemplo, contemple lo que estábamos hablando antes, ¿no? Los presupuestos, y vuelvo al punto de partida, no quiere decir que no haya responsabilidad estatal. Quiere decir que nos complica un poco el panorama a todos nosotros, a ustedes como abogados, a nosotros que estamos en la justicia, nos complica un poco el panorama. Pero desde la perspectiva de la víctima del accionar estatal o las omisiones estatales, desde el punto de vista de quien ha sufrido un daño, ese deber de resarcir ese daño injustamente sufrido persiste. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ok? Bueno, igual, insisto, está bueno que ya haya surgido esto para que ustedes vayan de alguna manera procesando toda esta tanta información, y en el encuentro que viene vamos a ver esto, nos vamos a detener todas las 2 horas del encuentro para charlar de estos temas. Bueno, volviendo. Los presupuestos entonces de la responsabilidad del Estado los ha regulado para el orden nacional, ¿sí? En cualquiera hablo órganos, cualquiera sea la función que se desempeñe, función administrativa, función legislativa, función judicial, por vía de acción, por vía de omisión, en el campo lícito, en el campo ilícito, la ley 26944 en los artículos 3 y 4. En el artículo 3 se refiere a la responsabilidad ilegítima, o ilícita o irregular, como la quieran llamar, y en el artículo 4 a la responsabilidad legítima, lícita o responsabilidad también sin falta, o sin culpa también se denomina. Bueno, tanto en un campo como en el otro campo los presupuestos son los mismos, pero va a haber cierta distinción que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son los presupuestos? Bueno, daño, ya vamos a ver que tiene que ser un daño cierto, ¿no? Un daño cuantificable en dinero. Y vamos a ver ahora que va a haber una distinción en cuanto
el alcance, ¿no es cierto?, el alcance de lo que se puede resarcir en el campo lícito y en el campo ilícito, por una decisión legal. La ley ha decidido que en el campo ilícito la indemnización es integral, respondiendo al paradigma que tiene el Código Civil y Comercial respecto a que el resarcimiento tiene que ser integral, pero en el campo de la responsabilidad sin culpa o la responsabilidad ilícita del Estado, no es así, porque deja fuera la indemnización del lucro cesante, deja fuera también la posibilidad de indemnizar daños futuros a partir de cómo está definida, ¿no es cierto?, la procedencia del daño. Ahora esto lo vamos a ver después con más detalle. El otro requisito es el de la relación causal, que también, como verán, no es una novedad de la responsabilidad del Estado. Para que exista en el ámbito del derecho civil tiene que haber una relación de causalidad, ¿no es cierto?, un nexo entre el daño y la acción o la omisión que la causa. La ley de responsabilidad del Estado se decantó de todas las teorías que existen por la idea de la causalidad o la teoría de la causalidad adecuada, ¿no?, lo mismo que ha hecho el Código Civil y Comercial de la Nación, pero también siempre tiene como una pincelada propia, porque cuando habla de la relación causal en materia de responsabilidad lícita del Estado, ahí plantea que la relación tiene que ser, además de adecuada, ¿no?, exclusiva, una relación de causalidad exclusiva entre la conducta estatal y el daño. Que esto también ya implica una posibilidad de dejar afuera aquellas situaciones donde pudiera haber concausas, ¿no?, que no sea exclusivamente atribuible el daño a la actuación estatal, sino podría haber algún hecho hasta de la propia víctima o de un tercero que haya intervenido en esa situación. Después el factor de atribución. El factor de atribución ustedes saben que es una, digamos, responde a una definición legal, ¿no? Es el elemento en base al cual la ley como entelequia, ¿no?, la ley, no la ley de responsabilidad del Estado, sino la ley en sentido general, el orden jurídico, manda a una persona a hacerse cargo del daño que le causó a otra. O sea, digamos, ¿cuáles son las razones por las cuales? Son unas razones como mezcla, ¿no?, que tiene hasta como un trasfondo filosófico que está ahí, la razón por la cual se trasladan, ¿no? Porque el derecho de daño es como una suerte de transferencia, ¿no? Como trasvasar el agua de una copa a la otra. Una transferencia del daño que sufre la víctima a quien lo causó. En responsabilidad del Estado, los factores de atribución, ustedes saben que tenemos, ahora después lo vamos a ver, pero bueno, los factores objetivos, los factores subjetivos. La particularidad de la responsabilidad del Estado es que el factor de atribución clásico y distinto, ese factor de atribución que no está en el derecho civil, es la falta de servicio. Esto en el campo de la responsabilidad irregular del Estado, y en el campo de la responsabilidad regular, por actuación regular, es que hablamos un poco en el encuentro anterior, el sacrificio especial y la ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Cuando nosotros hablamos, fíjense que cuando hablamos en el derecho civil, ya acá vemos que es otro mundo, ¿no? Porque en el derecho civil no estamos hablando de estas cosas. Sí hay relación de causalidad,
sí hay factor de atribución, pero hablamos de otros factores de atribución, típicamente del riesgo, ¿no? El riesgo, los factores de tipo objetivos que imputan la responsabilidad. Acá en nuestra materia tienen un nombre, un color y un funcionamiento que es diferente, no son los clásicos, tienen algo parecido, algo diferente a lo que llamamos los factores objetivos y subjetivos de responsabilidad. En responsabilidad del Estado hay una cosa que parece un poco confusa, porque nosotros decimos que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar. Esa es la caracterización en la cual ha habido una unanimidad, digamos, en toda la legislación que se ha dictado. Todas han coincidido en declarar a la responsabilidad estatal como objetiva y directa. Esto es lo que al final de cuentas la Corte estaba diciendo en el último tiempo, ¿no? De Badel para acá venía diciendo siempre que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Pero como nosotros siempre decimos en todas estas charlas, a veces esto es un tanto confuso, porque decir que la responsabilidad, a ver, es confuso en términos de lo que en general se entiende por un factor de atribución de tipo objetivo, ¿sí? Que la responsabilidad del Estado sea objetiva y directa no quiere decir que el factor de atribución, falta de servicio, opere como un factor objetivo de responsabilidad. Ya lo voy a, yo dejo todo esto planteado para que les vaya haciendo ruido y ahora después lo vamos a ir viendo con detalle, ¿sí? Pero me parece interesante así para generar la polémica, tirar así la bomba y después ir viendo a ver qué se quiere decir con esto que yo estoy afirmando, para que también ustedes bueno, me puedan cuestionar y no estar de acuerdo, porque por supuesto que puede ser así también. El último elemento, el último presupuesto va a ser el de la imputabilidad material de la acción u omisión, ¿no? Imputabilidad material de la acción u omisión. Y la imputabilidad tiene que ver, ahora lo vamos a ver eso sí en detalle, con a quién yo le atribuyo la responsabilidad, ¿no? O cómo hago para, mejor dicho, ¿no? Cómo hago para atribuirle al Estado, que es una persona de derecho público, ¿no? Algo que el Estado en sí mismo, en cuanto a persona jurídica, no camina, no hace, no se mueve, o sea, no tiene acciones que susceptibles de en sí misma de poder generar, porque el Estado se expresa, actúa a través de personas físicas, ¿sí? Claro, Entonces, acá una cosita, acá el Estado se enfrenta a la misma problemática de las personas jurídicas, de las sociedades, donde hay que ver conceptualmente de qué manera podemos atribuir una acción o una omisión que consideramos dañosa directamente o indirectamente a esa persona jurídica. Como decía Karina, siempre se valen de personas humanas. Bueno, tenemos que ver de qué modo la acción u omisión de esas personas humanas pueden ser atribuidas la conducta, no la responsabilidad, porque la responsabilidad va a ser producto de que se verifiquen todos los presupuestos. Pero en este contexto es si esa omisión respondería a la pregunta, ¿esa omisión la cometió el Estado? ¿Fue el Estado el que omitió o no? ¿Fue el Estado el que accionó o no? Sería ese como el interrogante que responde este presupuesto, ¿no? Exacto, como para terminar de cerrar la idea esta de los presupuestos y de su importancia, además de esto que dijimos, ¿no? Que funcionan como piezas de un rompecabezas, en el sentido que uno se engarza en la otra y solo todas juntas van a formar el cuadro completo.
La otra cuestión que también sirve para, o que hay que retener cuando uno habla de esto, es de esta presunta, ¿no? O a veces planteada grieta, que ahora estamos siempre hablando de esto, ¿no? La grieta entre el derecho público y el derecho privado, en punto a los temas de daños o a los temas de responsabilidad, y vemos que no es tal. Porque si a ver, yo le dije la responsabilidad, la ley de responsabilidad del Estado contempla estos presupuestos. Es verdad, no me equivoqué, pero lo que también hay que tener en cuenta que la ley de responsabilidad del Estado no define lo que es un daño, no define lo que es un rubro resarcible, no define como lo que es una relación de causalidad, ni tampoco los factores de atribución, ¿sí? Entonces, para entender todas estas definiciones, para, por ejemplo, todos los presupuestos, además, la ley plantea eximentes, ¿no? Y, por ejemplo, el caso del eximente clásico que plantea va a ser el caso fortuito, la fuerza mayor. Ese eximente, ese elemento, es materia de definición por el Código Civil y Comercial. No puede definir estas cuestiones, que son cuestiones, digamos, únicas, ¿no? Que son cuestiones, digamos, que no están afincadas directamente en el derecho civil o en el derecho administrativo, sino más vale que son como principios generales o normas generales. Entonces, esto que les decía, ¿no? Del propio Código Civil y Comercial de la Nación en el 1764, el 1765 y el 1766, y paralelamente la ley de responsabilidad del Estado, los dos, por dos vías distintas, dicen, bueno, la responsabilidad del Estado y sus funcionarios se rige por normas de derecho público y no se puede recurrir a las normas del derecho privado ni por vía directa ni por vía subsidiaria. Lo cierto es que en un gran campo, en una gran cantidad de situaciones, eso es una expresión de deseos. Porque hay muchas situaciones que solamente están reguladas. Si yo quiero saber lo que es una relación de causalidad, me tengo que ir al Código Civil y Comercial, porque no tengo ninguna definición específica, ni tampoco una definición de por ejemplo, de los daños directos, ni definición de lo que entiendo que es lucro cesante, ni definición de lo que son las cualquiera de las otras categorías de daños, las tengo que ir a mirar al Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, este elemento sumado a otra cuestión muy importante, que es que la responsabilidad de los funcionarios, no del Estado, la responsabilidad de los funcionarios se van a regir por las normas del sí como sujetos de derecho privado, sí se va a regir por las normas del derecho civil y del Código entonces civil y comercial. Bueno, eso como que plantea de manera bastante evidente que esa ruptura total no puede ser tal, digamos. Hay obviamente una materia, una regulación prevalente, porque como dijimos, ¿no? Es una cuestión de derecho público, es una cuestión de derecho local. Ahora hay normas específicas, aunque no hubieran normas específicas, hay toda una un bloque jurisprudencial y doctrinario que le da la responsabilidad del Estado sus características propias, pero esa idea de decir corto amarras con el derecho civil y yo no voy a ver nunca nada y no voy a tener nada que ver con todo ese campo, bueno, eso no es tan así, no puede ser tan así porque definitivamente hay ciertas categorías jurídicas en las cuales va a ser necesario recurrir nuevamente al Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, esto en general en cuanto a los presupuestos.
Si les parece, vamos avanzando un poquito, ¿eh? Vamos a ir viendo uno por uno para ver cómo es que esto funciona. ¿Querés seguir vos, Gerardo, con daño? Y después sigo yo con imputabilidad, ¿te parece? Dale, perfecto. Espera que me Sí, saco yo saco mi pantalla por si vos querés poner la tuya. Ahí está. ahí está. Vamos a ver ahí. Está bien. Y está bueno empezar con daño justamente porque a veces es un presupuesto que pasa por alto, ¿no? Que se mucho más el factor de atribución, por ahí preocupa más demostrar la falta de servicio o la relación de causalidad que también tiene sus dificultades, y el daño a veces se da por sentado, se pasa por alto, pero lo cierto es que presenta sus complejidades. ¿Por qué? Porque el daño se va a manifestar en dos momentos del análisis de la procedencia de una acción resarcitoria, ¿no? Un primer momento es esto que nosotros estamos viendo, que es conceptualmente como un presupuesto de la responsabilidad. Es decir, en todo tipo de responsabilidad, ya sea del Estado o responsabilidad en el ámbito laboral o responsabilidad en el ámbito civil, en cualquier disciplina, la responsabilidad procede en la medida que lo que haya que indemnizar sea un daño. Es decir, esto parece una obviedad, pero este presupuesto lo que persigue es que el punto de partida sea la verificación de una concreta lesión a un derecho subjetivo, dice el código. Digo código civil justamente por lo que decía Karina, ¿no? Estamos hablando de que la responsabilidad del Estado es un instituto de naturaleza local, con lo cual tenemos que ir a ver qué es lo que nos dicen las leyes locales, si es que las hay, pero como esas leyes en este punto concreto naturalmente no van a definir el concepto de daño porque sería disvalioso creer que van a haber 24 o 25 conceptos de daños o que para la provincia de Jujuy el daño moral eh, no existe directamente y para las otras provincias no tiene que ver estrictamente con una lesión al espíritu. Entonces, estas cuestiones terminan necesariamente desde la concepción misma de la obligación de reparar daños, estando centralizadas no tanto en la norma que sea el Código Civil, sino que necesariamente tienen que estar unificados porque en última instancia estamos hablando todos de lo mismo. ¿Cuándo hay daño? Y después, ¿qué tipos de daños tenemos? ¿No? Entonces, como en este caso que nos paramos en el ámbito nacional, la ley nada dice, vamos al código y el código nos da una definición y nos dice justamente que es una lesión a un derecho subjetivo, pero supera esa noción y esos debates doctrinarios anteriores, sino que dice, y también a todo interés jurídicamente tutelado, con lo cual abre un poco más el campo y no se detiene en esto tiene una concreta implicancia en la legitimación activa de quien reclama, sino que no tiene que ser un derecho subjetivo desde esa noción clásica y ya perfeccionado el derecho, sino que puede ser un interés que el ordenamiento jurídico en su conjunto, y esto es amplio también, de alguna u otra manera, en mayor o en menor medida, tutela. Ahí aparece ya un interés y ahí se desprende una legitimación para reclamar daños. Después veremos la legitimación para reclamar cada daño, ¿no? Vos querías decir. Sí, no, que justamente en la misma línea de ideas, ¿no?
esta noción de incorporar, por ejemplo, los daños ambientales, ¿no? No una cuestión de una protección propia, específica, sino inclusive la posibilidad de demandar por daños a intereses o a bienes colectivos, a bienes que no son concretos, sino, digamos, no son individualizados, sino de toda una comunidad. Toda esta categoría, ¿no?, del daño ambiental abre también otro panorama. Y si nos vamos a poner a pensar, nada de todo esto está regulado en la Ley de Responsabilidad Estatal. Por eso lo que Gerardo recién estaba diciendo es tan importante, porque como mucho lo que pueden llegar a ser las legislaciones locales es tal vez, y después se verá qué constitucionalidad o no tenga eso, definir que una determinada categoría de daños no es resarcible, pero no pueden entrar a definir a los daños o a los rubros de resarcibles cada provincia de la manera en que se le ocurra, ¿sí? Entonces, esto volvemos a decirlo, ¿no? Hay como un tronco común que escaparía a la posibilidad de la regulación local. Claro. Eso solo era para incorporar la cuestión de la responsabilidad ambiental, porque me pareció que era un aspecto que venía a aportar esta de, bueno, no necesariamente tengo que tener un derecho subjetivo, no, el panorama está como bastante más abierto. Claro. Sí, de hecho, el Código Civil y Comercial también incluye esto, ¿no? Aquella lesión a bienes de incidencia colectiva, con lo cual nuevamente va a haber que estudiar la legitimación, quién reclama, qué se puede reclamar. Y, por ejemplo, los pronunciamientos en la causa Mendoza de la Corte, donde dice, bueno, yo me encargo del daño en su magnitud colectiva, pero los daños en su magnitud individual que vayan a las instancias que correspondan y tramiten de modo particular, ¿no? Todo eso es lo que viene después, pero lo interesante es justamente esta noción amplia del concepto de daño. Ya no es que solamente el titular de un derecho subjetivo es el que puede reclamar, sino que se abre el espectro. Ahora, aún así, los daños siempre tiene que este presupuesto, que hablamos de daños a seca, siempre tiene que cumplir con ese recaudo de ser un daño resarcible. Quiere decir que en general en derecho de daños y también en lo que es a la responsabilidad del Estado, hay un poco lo que decía antes Karina, hay decisiones político-legislativas, en el buen sentido de la palabra, no partidarias, sino de política legislativa, de poner límites que sean trascendentes o no para el derecho, en este caso, de daños. Así como en el derecho penal existía eso de que de las lesiones, el derecho de bagatelas y demás, donde uno dice, bueno, esto al derecho penal no le incumbe, y a partir de esta frontera va a empezar a operar, a tener virtualidad. En derecho de daños pasa lo mismo, es decir, la vida en sociedad, el actuar mismo, que se vuelca en la vida cotidiana, civil y de distintos ámbitos, genera per se daños, tiene potencialidad para dañar. Si yo concurso por un cargo y gano, indefectiblemente estoy dañando a mi otro concursante que por mi desempeño quedó afuera, por ejemplo. Entonces, evidentemente, el derecho, hay un montón de daños que no considera que otro sujeto tenga que afrontar los gastos que implica esos daños, sino que eso es a partir de cierto umbral. Entonces acá aparecen lo que son los caracteres de este daño resarcible, cómo tiene que ser ese daño, para empezar a hablar justamente de esto, de la viabilidad de una acción de daño, ¿no?
Entonces, tradicionalmente siempre se habló de que el daño tiene que ser cierto. Esto, si bien parece una obviedad, se contrasta con esta cuestión de los daños conjeturales y aunque parezca, insisto, una obviedad, en las causas judiciales se traduce de un modo muy concreto y es que quien alega un daño tiene la obligación, como regla general, de acreditar la existencia de ese daño. Y ese es el ABCD. De modo que uno no puede efectuar meras afirmaciones dogmáticas o especulativas en relación a la producción de una lesión, de nuevo, a un interés, a un derecho subjetivo y demás, sino que tiene que aportar pruebas y demostrar que efectivamente determinado bien jurídico está dañado en tal o cual medida. Por otro lado, además de ser cierto, sí, perdón, dale. No, que me quedé pensando porque estamos hablando con profesionales, ¿no? Y digo, a ver, uno asume que son cuestiones que los profesionales manejan, ¿no? Y de ninguna manera queremos faltarles el respeto, pero hacemos estos planteos o esta advertencia, ¿no? Porque es lo que uno ve en la vida judicial, es lo que uno observa, ¿no? Esta situación de que muchas veces se realizan demandas, pero no por la pluspetición, sino porque hay planteos en donde justamente lo que decimos, hay veces en que tal vez están los otros presupuestos, están planteados, pero no hay realmente un daño o no hay una justificación del daño que se pretende. Hay alegaciones genéricas que después no están sustentadas con la prueba que la acredita, y también un poco también lo decimos, ¿no? Por nuestra experiencia como docentes, en donde vemos que docentes de grado, pero de posgrado también, así que también estamos hablando de ya de profesionales, de esta idea de a lo mejor de embarcarse porque parece que es injusto, porque parece que hubo una arbitrariedad, porque parece, bueno, toda una serie de situaciones, pero después cuando vamos a lo contante y sonante, ¿qué tenés vos para reclamar? ¿Qué es lo que tenés para reclamar? Y entonces tenemos o que tengo nada, o que tengo 1.000 pesos para reclamar, o que en definitiva no lo puedo probar porque por una circunstancia o la otra, o la de más allá, no tengo forma de concretarlo. Entonces, esto que por algo Gerardo les estaba diciendo, esto parece obvio, sí, todo parece obvio, pero en la experiencia judicial también tenemos muchas circunstancias de muchas demandas que están mal planteadas porque este requisito, que es el requisito esencial, o no se tiene prueba o no se puede configurar, ¿sí? Claro. Una causa, seguro que lo vas a mencionar, pero una causa clásica, que nosotros también siempre mencionamos, la causa Serradilla de la Corte Suprema, que ya tiene unos años, pero es un catálogo de rubros pedidos y rechazados. O sea, es una cosa increíble en donde efectivamente estaban configurados los otros presupuestos de la responsabilidad del Estado, ¿no? Había imputabilidad, había factor de atribución, se había probado una falta de servicio, había una relación causal adecuada entre el daño y la acción estatal, pero la verdad, de la cantidad de los daños reclamados, creo que la Corte terminó asignando uno, porque del resto, del conjunto de rubros reclamados, bueno, ahí había una falla grande, ¿no? Y en este caso es muy importante lo que Gerardo estaba planteando, ¿no? La generalización, la vaguedad, ¿no? Todo eso no es un buen consejero cuando yo tengo que reclamarle al Estado que me resarza un daño sufrido.
Claro. De hecho, también me viene el jacarandá, donde en el 2005, nosotros lo vamos a ver cuando veamos responsabilidad lícita, pero después de muchos vaivenes jurisprudenciales, el abogado el jacarandá logra que la Corte diga, bueno, no hay óbice, no hay ley, yo no tengo nada para limitar la indemnización cuando es actividad legítima del Estado, entonces yo voy a indemnizar todo lo que me pruebes. En esa época logró un fallo sumamente trascendente y la Corte después le dice, no me demostraste nada, porque vos no Tremendo, tenés concreto. tremendo. Es terrible eso. Fue muy útil para todos nosotros, pero no para el jacarandá, justamente. Entonces, ahí es donde queremos enfatizar que el punto de partida tiene que ser justamente este, ¿no? Eh, y bueno, en esta sintonía, entonces también pueden existir daños que sean actuales, que son aquellos que ya se han materializado, o también pueden ser futuros. Ahora, esto de futuro, y acá nuevamente aparece el carácter de la certeza, no, no por futuro va a ser hipotético ni conjetural, porque si no se rechaza, sino que nuevamente ahí hay que insistir y demostrar eh, fervientemente que efectivamente ese daño se va a producir en el futuro. Un gran ejemplo son, por ejemplo, los gastos de tratamiento psicológico en caso de que el hecho dañoso sea sobre daños a las personas y esa persona requiera, por alguna cuestión traumática, de tratamiento psicológico. Muchas veces, cuando se comprueba esto, ¿de qué manera se comprueba? Con la pericia psicológica. Y si el perito recomienda un tratamiento psicológico de acá a 2 años, a razón de 2 veces por semana, típico de los duelos y demás, ahí lo que hay es un daño futuro, porque ¿qué es lo que va a haber que pagar? El gasto que le implica a la víctima pagarle al profesional, no hoy, sino de acá a 2 años. Si eso no se indemniza hoy, tenemos la certeza que en 2 años la víctima va a tener un daño que no está resarcido. ¿Sí? Entonces, y el daño, entonces acá sí aparece esto que decía la ley de responsabilidad del Estado, es que el daño tiene que ser mensurable en dinero. La verdad que todo se traduce, nosotros ahora vamos a ver algunas categorías de los daños, de los rubros, pero todo se traduce en definitiva, si bien el principio general en daños es restablecer las cosas al estado inicial, y excepcionalmente es, bueno, sustituirlo con dinero, todo se mensura en el derecho de daños a través del dinero, ¿no es cierto? Entonces, acreditado estos elementos, viene la segunda faceta del daño, que por ahí es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque una vez que yo demostré que existe un daño y demuestro los otros elementos, llega el turno de cuantificar esos daños. Y ahí hay algo que es muy común y es el afán de robustecer la cuantía de la demanda y aparecen categorías de daños, ¿no? Entonces uno podría decir daño físico, 50.000 pesos, daño biológico, 50.000 pesos, daño estético, 50.000 pesos, daño por incapacidad, 50.000 pesos, daño emergente. Entonces aparecen categorías que algunas tienen su razón de ser y tienen lo que llamamos autonomía conceptual, pero no tienen su autonomía resarcitoria. Es decir, y acá la jurisprudencia y la doctrina intenta ser bastante enfática en el sentido de no sobreindemnizar y tener muy presente que
cuál es el bien que está siendo lesionado y en qué medida merece ser reparado. Entonces, como para no hablar tanto en abstracto, las indemnizaciones suelen volcarse en dos grandes partidas, la partida patrimonial y la partida extrapatrimonial. Entonces, el desafío sería ir colocando a los distintos rubros indemnizatorios en estas partidas, porque la jurisprudencia ya ha dicho muchas veces, la Corte también, que no existe una tercera partida más allá de estas dos. Y ha pasado, por ejemplo, con el daño estético, que alguien decía, bueno, imaginemos el típico ejemplo, es la modelo que tiene una cicatriz en su cara, entonces, bueno, no puede sacar provecho de su belleza, cosa que venía haciendo. Entonces aparece un daño moral, porque bueno, hay una lesión a su espíritu que trasciende lo meramente pecuniario. Hay un daño que se puede mensurar o como pérdida de chance o como lucro cesante, y aparece el daño estético, donde muchas veces se intenta ingresar como una tercera categoría. Y ahí es donde la Corte y la jurisprudencia han dicho, no, yo el daño estético, por ejemplo, de una modelo que trabaja, lo voy a incluir o en lo moral o en lo patrimonial, en la medida que corresponda. Si es una modelo que tiene mucho trabajo y que tenía muchas propuestas, o sea que se acredita un daño cierto, bueno, por ahí esa medida es abultada, pero no por eso voy a crear una tercera categoría y voy a arrojar ahí una cantidad de dinero. Iribarne, por ejemplo, el profesor Iribarne decía que fue juez, abogado, y él decía, cuando la indemnización viene redondita, por decirlo así en criollo, cuando viene redondita es que no está muy detallada. Es decir, si viene 50.000 pesos por todo un hecho dañoso, es porque no está tan puntualizada. Y él lo que nos explicaba, justamente en una materia que era cuantificación de daños a las personas, es que lo que hay que llevarle al juez es el daño acreditado, pero el daño que arroja. Entonces, por ejemplo, decía, si se trata de un daño a una persona que queda en silla de ruedas, bueno, no hay que temer, no hay que decir daño moral tanto, daño físico, daño emergente. Hay que calcular si tiene que refaccionar su casa porque hay que garantizarle ese desplazamiento del que gozaba con anterioridad al hecho dañoso. Hay que calcular cuánto me sale refaccionar la casa, hacer que las puertas del baño, por ejemplo, giren al revés, preparar el baño para que pueda justamente ir al baño solo. ¿Se entiende? Y eso me va a dar un número. Tengo que sacar presupuestos, sumar, y todo eso hay que volcarlo. Cuanto más precisado y detallado está, más elementos hay para que el juez, por decirlo de algún modo, no lo rechace, y también para que la parte contraria, más dificultad para la parte contraria de rebatir esos daños. Cuando por ahí el número está más en el aire, ahí es más fácil para la otra parte intentar tirarlo por la borda, ¿no? Con esa lógica se van a manejar entonces todos los rubros que hay. Daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance. La pérdida de chance, hago dos aclaraciones nomás, tiene su particularidad porque hay dos momentos también que hay que analizarla. Por un lado, la pérdida de chance se diferencia del lucro cesante porque tiene que ver con justamente la privación cierta de la participación en una ganancia. No es la privación de la ganancia, no es el lucro cesante que yo tengo expectativas legítimas y concretas
de ganar. Si yo tenía un contrato, es un cantante, iba a celebrar 3 recitales y tiene el hecho dañoso que le impide llevarlos a cabo, pero ya lo han contratado, eso es lucro cesante. ¿Por qué? Porque es la privación de obtener esa ganancia que ya estaba pautada. El ejemplo típico de la pérdida de chance es, por ejemplo, un tenista o alguien que estaba en una competencia que tenía un premio individualizado y concreto y tenía altas chances justamente de ganar. Estaba, qué sé yo, entre los primeros 4. Y a raíz del hecho dañoso no puede jugar esa final o esas semifinales. Entonces ahí por ahí se ve más claro que el hecho dañoso no lo priva de ganar el premio, porque había que ver si él ganaba. Lo que lo priva es de participar de ese evento en el que podría obtener una ganancia, ¿no? Esto es complejo, pero fíjense que en esta primera etapa hay que ligarlo con el primer recaudo, que es la certeza en el daño. Entonces, todos estos elementos que yo iba diciendo, por ejemplo, que estaba entre los 4, que hace 20 años que jugaba, que había ganado otros campeonatos y demás, ayudan a decir si efectivamente se lo privó de participar y de poder ganar. Y la segunda instancia, digamos, del análisis de la pérdida de chance va a ser, bueno, ¿cómo indemnizo ese daño? Porque si yo lo indemnizo al 100%, es decir, al premio total, aparece algo que en derecho de daño se llama la compensatio lucro in danno, que es cuando a partir del hecho dañoso la víctima se ve más beneficiada que antes, ¿no? Entonces, para evitar la compensatio no se le puede dar el 100%, porque ahí no ganaba. Ahora, como se lo privó de participar, bueno, ahí la jurisprudencia lo que hace es sacar, y la doctrina también, ¿no? Promueve esto, sacar un porcentaje razonable de efectivamente esa expectativa. Si eran 4 participantes, si eran todos más o menos equiparables, bueno, lo más lógico es que se lo indemnice en un 25% de ese premio, ¿no? Si uno logra demostrar que tenía grandes chances de ganar, bueno, por ahí puede subir ese porcentaje, pero esa es la dinámica que tiene la pérdida de chance. Hay que ver la privación de obtener una ganancia y después hay que ver en qué medida se iba a recibir esa ganancia. Para no ser muy, si a ustedes les interesa algún rubro puntual, escríbanlo y si les parece lo tratamos. Lo último que quería decirles de los rubros es, con el daño moral, por ejemplo, el código amplió la legitimación en caso de fallecimiento o de gran incapacidad de la víctima. Antes estaba toda esta discusión con la concubina y la cónyuge. Bueno, ahora el código lo amplió. Tampoco hay una ampliación del daño moral para los damnificados indirectos. No es una ampliación digamos, irrestricta, sino que sigue siendo una decisión político-legislativa que determinados sujetos puedan reclamar daño moral a título personal por el daño que sufre la víctima, por el hecho dañoso, recaído en la víctima. Y en este caso ahora la concubina y todo aquel que muestre un trato familiar ostensible estarían en principio legitimados. La Corte dijo en una causa que se llama Kasdorf que se debatía si las personas jurídicas eran susceptibles de sufrir un daño moral, ¿no? En esta dinámica de sumar rubros, el actor era una persona jurídica y se reclamó daño moral.
Y la Corte ahí dijo que las personas jurídicas no son pasibles de sufrimientos extrapatrimoniales, de índole espiritual y demás. ¿Por qué? Porque justamente carecen de ese bien jurídicamente tutelado. No hay un daño cierto ahí. Si después existe el derecho a la imagen, si se ven lesionadas en la credibilidad, si por ejemplo pasa algo que difama a Coca-Cola o algo así, eso repercute, dice después la doctrina, porque esto está dividido, eso repercute en la esfera patrimonial, pero nunca va a tener una dimensión estrictamente extrapatrimonial, ¿no? Es decir, nunca la que sufre va a ser la sociedad anónima, a lo sumo serán los socios, y bueno, ahí ya estamos hablando de otro escenario. Hay algunos autores que sostienen que sí, que se podría, que no sería un daño como lo pensamos clásicamente, pero lo cierto es que la doctrina mayoritaria y la Corte han dicho que no, que las sociedades son, o sea, que persiguen un objeto social y que no pueden sufrir este daño moral. ¿Vos querías decir? Sí, no, simplemente como para completar, no sé si vos lo querías tratar ahora, toda la problemática, que a lo mejor no es el tema hoy, porque vamos a hablar de responsabilidad lícita más adelante, pero todo este planteo que está haciendo Gerardo con respecto a los distintos rubros resarcibles, las características que tiene que tener el daño para poder ser resarcido en el campo de la ilegitimidad, tiene ciertas variantes cuando estamos hablando de la responsabilidad lícita del Estado. Lo fundamental, si bien vamos a dedicarnos un encuentro a hablar de la responsabilidad lícita y de todo el devenir, ¿no?, de este tema, en lo que yo me quería detener no es tanto en el alcance de la indemnización, porque ya les habíamos comentado que la ley deja fuera lo que tiene que ver con los daños futuros, porque a diferencia de lo que pasa en la responsabilidad ilícita, dice que el daño tiene que ser actual, ¿no? O sea, no solamente dice que es cierto, que tiene que ser cierto como pasa en el campo de la responsabilidad ilícita, sino que aquí exige la actualidad del daño, y esto está dejando afuera toda esta situación de los daños futuros pero ciertos, ¿no? Lo que estaba explicando también Gerardo, esto de un tratamiento psicológico, bueno, yo no lo tengo ahora, pero sé que esto lo voy a tener que afrontar y entonces tiene la característica de certeza, sino que también toda la problemática, ¿no?, de que deja fuera lo que es el resarcimiento del lucro cesante. Pero yo en lo que me quería detener, porque estos temas lo vamos a ver en detalle y vamos a ver toda esta secuencia de jurisprudencial bastante oscilante, donde la Corte va y viene en cuanto a si entra el lucro cesante o no entra el lucro cesante, pero yo quería atar con lo que Gerardo planteó también, esto de que existen dos partidas, la patrimonial o la extrapatrimonial, no hay una tercera partida, y que en este asunto, en la responsabilidad lícita del Estado, la solución legislativa parece bastante desacertada, ¿no? Porque la solución legislativa lo que ha visto, por lo menos desde la definición legal que ha incorporado, yo creo que esto es una mala técnica que ha elegido la ley, ha decidido compensar el rubro patrimonial, pero no ha dicho ni media palabra en cuanto a la posibilidad de que en el campo de la responsabilidad lícita del Estado también se generen daños de tipo extrapatrimonial, ¿sí? O sea, les señalo esto porque en general, si ustedes ven las discusiones de los autores, ¿no?, en el campo siempre se habla de, bueno, si entra el lucro cesante, si no entra el lucro cesante, si el lucro cesante sí, el lucro cesante no, pero el lucro cesante no deja de ser un rubro de tipo patrimonial.
Y hay todo otro campo grande que es la responsabilidad estatal, otro campo grande, la responsabilidad lícita del Estado, que tiene que ver con daños de tipo extrapatrimoniales, daños, por ejemplo, daños de tipo moral, en donde la ley de responsabilidad del Estado no tiene nada, o sea, no ni siquiera registra la posibilidad de que esto acontezca. Y efectivamente en la responsabilidad de la Corte, en la jurisprudencia de la Corte, ha habido muchas sentencias en donde esto se asigna, ¿no? Se otorgan daños morales, un caso ya tiene unos años, pero bastante conocido, un caso Revesco, también de una persona que es por una situación que se da con la policía, donde se le daña un bien de su propiedad o sufre un daño personal, la Corte asigna una reparación a título de un rubro extrapatrimonial, ¿no? Y otro caso que es de la Cámara en lo contencioso administrativo federal, también muy, muy interesante, muy gráfico para plantear estas cosas, un caso Ortolani, en donde ahí el daño era una familia al que se le enferma, se le contagia a un niño de poliomielitis al aplicarle la vacuna contra la poliomielitis. Miren qué cosa tan paradójica, justo estamos hablando en este tiempo de COVID, buscando y esperando la vacuna. Bueno, este caso era de un chiquito, las vacunas tienen un porcentaje ínfimo, pero un porcentaje al fin en donde alguna persona que se la aplica puede desarrollar la enfermedad, y esto es lo que le pasó a esta criatura. En lugar de protegerla la vacuna lo enfermó. Entonces, era una familia en donde un nene chiquito, entonces imagínense que el rubro de tipo patrimonial prácticamente no había ninguno para reclamar. Y como el caso se encauzó en el contexto de la responsabilidad lícita del Estado, ¿por qué? Por la idea de decir que la vacunación obligatoria, en sí misma, la vacunación obligatoria implica un deber, ¿no es cierto?, que alcanza a toda la población en un beneficio también de toda la población, porque esa es la idea de la vacunación obligatoria. Y sin embargo este niño había, al haberse enfermado, ¿no? Al haber contraído la poliomielitis, lo que hizo claramente tiene un sacrificio especial. Entonces, en ese caso, si nosotros vamos a seguir el criterio, por ejemplo, que tiene la Ley de Responsabilidad del Estado actual, que dice que en el campo lícito solo resarce el valor objetivo del bien, esa es la fórmula que tiene la Ley de Responsabilidad del Estado, que es una fórmula tomada de la Ley de Expropiaciones, y por eso habla del valor objetivo del bien, o sea, en el contexto de una ley de expropiaciones se comprende, pero no cuando nosotros lo trasladamos a un supuesto como este que les estoy contando. Bueno, este caso se quedaría sin resarcimiento. ¿Por qué? Por no contemplar, ¿no?, a otro campo, estos otros rubros de tipo extrapatrimonial. En el caso concreto, la Cámara ordenó el pago de daño moral a esta familia, que, insisto, era el rubro principal a indemnizar, ¿sí? Entonces, esta situación no hay que descartarla. Nosotros dábamos un caso con Gerardo, somos colegas en la cátedra, y dábamos un caso que también es bastante gráfico para ejemplificar esto, la de una persona que es detenida, ¿no?, por averiguación de antecedentes, 2 o 3 días en un aeropuerto, una persona digamos, medianamente famosa, con lo que toda esa situación implica. Bueno, el daño central que tiene ese sujeto es daño moral. En el contexto de la responsabilidad lícita del Estado, porque hacer investigaciones para averiguar los antecedentes de las personas en ciertas situaciones sospechosas también es un deber que hay que tolerar, ¿sí?
insisto, es otro ejemplo en donde uno puede llegar a ver cómo otro campo de rubros, que son los rubros extrapatrimoniales, no tienen un adecuado tratamiento en la ley que está vigente actualmente. Nada, dejo ahí otra vez, dejo planteado la cuestión porque desde esta perspectiva lo que vemos es que, claro, si vamos a comparar con la regulación del Código Civil y Comercial, es una regulación mucho más amplia, una regulación mucho más completa, ¿no? Y en este punto, bueno, efectivamente uno ve en la regulación de la responsabilidad estatal muchas lagunas, ¿no? Hay muchas cuestiones, muchos aspectos como para completar. Agarro 2 preguntas nomás y te doy el pase, así vamos avanzando. Acá dicen, me interesaría, si se puede, que hablen del daño ocasionado ante negativa de otorgar certificado de discapacidad. Daño consecuencia de negativa infundada por grupo interdisciplinario que decide mal. Bueno, y voy con el otro ejemplo porque los dos tienen algo en común. Yo quiero que se hable del daño en mala praxis médica que dejan instrumentos dentro del cuerpo. ¿Cuál sería el camino para lograr la responsabilidad del Estado, siendo que el médico trabaja en un hospital público? Entonces, los dos supuestos, uno sería la negativa de este grupo interdisciplinario de otorgar infundadamente, ¿no? Que ese sería el caso, sin dar suficientes razones para el otorgamiento del certificado, los daños que van a venir, quiero decir con esto, si es infundado y si hubo mala praxis, eso corresponde a otro elemento, ¿no? Que va a ser el factor de atribución, que ahora lo vamos a ver. En lo que atañe a este presupuesto, que es el daño, bueno, justamente ahí lo que hay que empezar a proyectar, siempre con este grado mínimo de certeza, es todas esas prestaciones que la persona o el niño, no me acuerdo, se ve privado de gozar frente a esta negativa arbitraria por parte de la autoridad competente, ¿no? Pero digo, en cuanto a lo que hace al daño, sí, dale. No, que digo que yo también me parecía que había un nexo entre los dos casos, pero de todas maneras creo que el tema de la responsabilidad supuesta, ¿no? Entre comillas, por esta cuestión de no darle el certificado de discapacidad en lo concreto, digamos, en lo concreto, yo no, me parece que es más canalizable a través de una responsabilidad, de lo que llamamos la otra vez la responsabilidad de tipo prestacional. O sea, lo que creo que lo fundamental ahí es tratar de lograr más que un resarcimiento económico, tratar de hacer caer la arbitrariedad que tiene esa denegatoria a través de una acción de amparo, ¿no? O a través de una acción de impugnación de acto administrativo, de tratar de que se revierta esa denegatoria por todas las consecuencias, digamos, pues si no, estamos, yo creo que a veces razonando como abogado del litigio, ¿no? Y creo que la idea pasa más por tratar de encontrar una solución más efectiva para ese niño. Lo más efectivo para esa persona es lograr contar con ese certificado de discapacidad que hacer un juicio a 8 años para que le resarzan los, no sé, lo que él evidentemente no pudo viajar o no pudo gozar de una serie de tratamientos, una serie de situaciones. Se comprende, ¿no? A lo que voy, o tal vez no quiero mezclarlos, pero lo que quiero, me parece que la idea de la charla del inicio fue justamente que ustedes puedan visualizar estos dos ámbitos
de responsabilidad como complementarios, ¿no? Por eso vieron que era la imagen de las dos caras de la misma moneda, porque en definitiva, ¿qué es más eficaz? ¿Qué es más eficiente para un niño que está teniendo necesidad de tratamientos médicos? ¿Lograr que ese certificado de discapacidad o embarcarlo en una demanda de daños y perjuicios? Independientemente de que eso a lo mejor se pudiera llegar a hacer, ¿sí? No estoy metiéndome en ese terreno, sino que lo que pienso en este caso es que a lo mejor sería más viable explorar el otro camino, ¿no? El camino de tratar de lograr la reversión de ese acto arbitrario. Cuanto a la otra pregunta, si te parece, Gerardo, lo podemos enganchar porque ya el tiempo se pasa, es increíble, pero ya son las 7. Con imputación, ya que habla del médico. Exacto. Yo pensaba lo mismo, era de... ahí está aclarando, veo que Hernán aclara por qué fue, por dejarle instrumentos quirúrgicos. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. El caso que plantea el colega, ¿no? Ya ahí está poniendo, nos da como el pie, ¿no? Nos da el pase para hacer el gol, ¿no? Y hablar de imputabilidad, ¿no? Porque es la conducta, ¿cómo hago para imputar una determinada conducta al Estado? Hernán ya estaba planteando que se trataba de una mala praxis dentro de un hospital público. Obviamente las malas praxis se cometen a través de órganos, hablamos órganos, miren, parece como un término también médico, no, órganos como sujetos de derecho, como personas físicas, ¿no es cierto?, que al actuar, en este caso, al realizar, ¿no?, su propia función médica, cumplir con su labor profesional específica, bueno, comete un daño. Entonces la pregunta acá es ¿por qué si el que dañó es un médico tendría que, un médico con su expertise profesional, por qué, si es factible, si es posible, atribuirle ese daño, evidentemente dejar un instrumento quirúrgico dentro de un paciente evidentemente implica una mala praxis, o sea, no hay que ser muy experto, ¿no?, en esos temas como para darse cuenta de que ahí algo se hizo mal, algo pasó, algo no se hizo adecuadamente, pero ¿por qué tengo que atribuirle esa mala actuación profesional al Estado? ¿Mm? Y en este punto, justamente, la imputabilidad como presupuesto de la responsabilidad estatal o civil apunta justamente a poder responder esa pregunta. ¿En base a qué voy a atribuir la conducta, esta conducta por lo menos negligente, llamémosla así, una conducta negligente de un médico a el Estado? ¿Sí? Entonces la imputabilidad justamente viene a responder a esta pregunta. La imputabilidad es un concepto que está vinculado con lo que en el ámbito del derecho civil o del ámbito del derecho privado llamamos la autoría, ¿no? O sea, es encontrar quién, ¿no?, quién ha cometido ese daño y a partir de ahí poder atribuirle las consecuencias de esa situación dañosa. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito del derecho administrativo? ¿Qué es lo que pasa en el ámbito de la responsabilidad del Estado? Que justamente, como decía Gerardo al inicio, tanto el Estado como o como cualquier otra persona jurídica de derecho privado, ¿no es cierto?, necesita actuar para desenvolver, para cumplir sus cometidos a través de personas físicas. Por eso es que en derecho administrativo nosotros hablamos siempre de el órgano persona y el órgano institución,
¿no? El órgano persona, ¿quiénes son? Todos los funcionarios, empleados, no importa el cargo que tengan, no importa el modo en que han sido designados, si es personal de carrera, si es personal contratado, si es personal interino, no importa el vínculo, pero sí que exista alguna relación jurídica que lo ate, ¿no? Que lo vincule con un órgano institución. ¿A qué llamamos el órgano institución? Bueno, justamente a los órganos concentrados, órganos descentralizados o cualquier tipo de organización, digamos, burocrática estatal. Otra vez, no importa si estamos hablando de un ministerio, que sería el clásico órgano concentrado, o una dirección nacional o una dirección provincial, o un hospital, si es un hospital público, no importa si es un juzgado de primera instancia, si es la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia o del Congreso de la Nación, ¿sí? Lo importante, lo relevante es la existencia de un vínculo, ¿no? Una posibilidad de imputar, de atribuir una conducta de un sujeto de derecho, un sujeto, me refiero a una persona física, o un órgano, lo que hagamos, les decía yo, un órgano físico, a un órgano institución, a un órgano que tenga algún tipo de característica estatal en cualquiera de las manifestaciones que dijimos antes. Eso es la imputabilidad. Cuando el sujeto, los funcionarios, empleados, insisto, no importa el rango, no importa la jerarquía, no importa el título en función del cual se vincularon con el Estado, cometen algún tipo de daño en ejercicio o en ocasión de las funciones que tienen asignadas, en ejercicio o en ocasión de las funciones que tienen asignadas, se va a imputar esa actuación al órgano, institución al cual pertenecen. Hubo distintas teorías o distintas, digamos, ¿cómo decirlo?, situaciones jurídicas, ¿no? Se recurrió en un momento a la teoría de la representación, a la teoría del mandato, como que los funcionarios eran representantes del Estado o eran mandatarios del Estado. Bueno, esas distintas teorías se fueron abandonando con el transcurso del tiempo y lo que quedó, digamos, lo que decantó es la aplicación de lo que se llama la teoría del órgano. Por eso hablábamos del órgano institución y del órgano persona, ¿no? La teoría del órgano, una teoría de Otto Meyer, un profesor alemán, que fue tomado, ¿no? Ya hace bastante tiempo, ¿no? Como una forma, ¿no? Como una categoría jurídica que justamente permite imputar la actuación regular o irregular, porque esa es la cuestión, ¿no? Porque si estamos en el marco de una actuación regular pareciera ser fácil, pero la pregunta es ¿por qué? Si el médico se olvidó una gasa o un instrumento quirúrgico adentro de un paciente y eso implica una actuación en sí misma, pareciera culposa, ¿no? O negligente, ¿por qué yo se lo tengo que atribuir al hospital en cuyo ámbito se desempeña? Bueno, ¿por qué es así? Porque en función de la teoría del órgano se entiende, ¿no?, que es el Estado en sí mismo el que actúa a través de estos órganos personas, porque el Estado en sí mismo, o sea, necesita de esas personas físicas, ¿no? Al ser una persona jurídica, esas personas físicas para desarrollar sus cometidos. Entonces se denomina la teoría del órgano de una manera un poco gráfica,
como para tratar de entender que el Estado es uno solo y, digamos, nosotros, si yo no tengo el corazón, no tengo el hígado, no tengo los pulmones, no puedo funcionar como ser humano, ¿sí? Bueno, la teoría del órgano viene a tratar de hacer un paralelismo con esta situación. El Estado necesita de sus órganos para desempeñarse, para desenvolverse. Y la teoría del órgano entonces permite imputar, ¿no?, al órgano al cual pertenece ese funcionario, ¿no? Ese funcionario o ese empleado permite imputarle las conductas en tanto y en cuanto esas conductas, acciones o omisiones legítimas o ilegítimas, en tanto hayan sido realizadas en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Dicho en otro término, si el médico operó en el contexto de su trabajo como cirujano de un hospital público y está vinculado con ese hospital público por algún tipo de contratación, no sé si ingresó por concurso o ingresó a través de un contrato. Bueno, esa actuación se desenvuelve en el contexto de ese órgano y entonces será imputable al Estado. Ahora, ojo, eso no quiere decir que el profesional en sí mismo no tenga también él una responsabilidad propia, una responsabilidad profesional a título particular por el daño causado, ¿ok? Pero la imputabilidad a lo que apunta como recaudo es a la posibilidad de imputar esa actuación al Estado, y con independencia del médico. En este caso tenemos la ventaja de tener identificado al médico, porque seguramente está una historia clínica, hay toda obviamente el paciente, suponemos, su entorno familiar sabe quién lo operó y pudo haber identificado a quién intervino en esa operación, pero los grandes problemas en el ámbito de la responsabilidad estatal es cuando no está identificado. O sea, cuando los casos que hablábamos la semana pasada de los errores registrales, ¿cómo podemos saber quién hizo mal el informe? A veces tienen firma, pero otras veces no. Y a veces, aunque tengan firma, realmente el que firma no es el único que interviene en todo el circuito administrativo que termina con ese informe que se termina firmando o elaborando. Entonces, la teoría del órgano lo que viene justamente en un punto es ayudar, ¿no?, a resolver estos problemas que presentan las estructuras estatales para identificar claramente al autor material del hecho. Eso no quiere decir que cuando el autor material exista, lo conocemos, también sea demandable, ¿ok? Pero la imputabilidad, la posibilidad de imputar a lo que apunta es a que yo pueda llegar a ahí estaba leyendo, perdónenme que estaba leyendo una pregunta porque me encanta cómo se van adelantando, porque ya tienen ahora resuelta la cuestión de la imputabilidad y había una colega que decía, bueno, pero si ya tengo la imputabilidad, creo que igual voy a necesitar probar el presupuesto de la responsabilidad, la falta de servicio. Está fantástica, no llegué a leer quién lo puso, es exactamente así. Pero bueno, déjame que terminamos con la imputabilidad y ya nos metemos con el otro factor de atribución que era la falta de servicio. ¿Quedó claro, sobre todo Hernán, que te miro, que creo que fuiste vos el que hiciste la pregunta? Entonces, para decidir esto, digamos, la imputabilidad, por ejemplo, es la que nos permite responder esta pregunta, o las preguntas también clásicas de los policías que con el arma reglamentaria en una riña callejera o en una riña con el vecino mata al vecino o lesiona al vecino,
¿sí? Entonces, el quid de la cuestión cuando hablamos de la imputabilidad es que tiene que haber un nexo entre, digamos, la acción que se desarrolla y el Estado, no ser un acto totalmente privado. Porque obviamente, a ver, esto siempre me pongo yo de ejemplo, yo soy fiscal, ¿no? Fiscal de cámara. Pero en toda mi vida no paso por la vida siendo fiscal de cámara. También tengo otra serie de actuaciones que yo voy desarrollando en mi vida privada y obviamente eso no va a ser imputable al Estado si, no sé, en un mal momento yo me peleo con mi vecina. Ahora, si en el contexto de mi actuación judicial, en el contexto de mi actuación judicial, viene un letrado y no sé, me agarra un brote psicótico y se me ocurre tirarle algo y golpearlo, bueno, esa conducta ahí sí está en donde, en el contexto de mi actuación. ¿Se comprende esto? Los campos, ¿no? Porque tampoco hay que caer en la idea de que todo lo que absolutamente hace un funcionario estatal, todo, cualquier tipo de acción es imputable. No, lo será en la medida en que se trate de actuaciones realizadas en ejercicio o en ocasión de mi función. Si yo cuando era jueza, firmaba un cheque y entregaba mal el cheque al destinatario equivocado, obviamente esa conducta clarísimamente es una conducta atribuible a la función judicial, ¿sí? Entonces, evidentemente una conducta que implica negligencia, porque si no, sería todo muy fácil, digamos, si yo solamente le imputara al Estado, digamos, es muy fácil, pero es el clásico, ¿no? El eximente. Muchas veces, cuando uno lee las contestaciones de demanda, siempre esa es ¿cómo se llama? Una expuso una defensa que pone el Estado, decir, no, bueno, pero eso lo hizo, fue negligente, como si fuera negligente, esto quiere decir que el Estado se desentiende absolutamente de la situación. No, no es así, digamos. Si yo fui negligente, implicará obviamente una responsabilidad personal mía que tendrá que ser regulada y regida en los términos de una responsabilidad por culpa, por un obrar culposo, ¿no? Culposo o doloso, bajo esos estándares. Pero la imputabilidad, en función de la imputabilidad, en función de la teoría del órgano, en función de lo resuelto a partir de la causa Badel, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada de la causa Badel? Bueno, entendemos que hay una imputación, esas conductas se pueden imputar al Estado, ¿sí? Nos queda poco tiempo, no sé, Gerardo, algo que te acuerdes de imputabilidad, porque si no, aunque sea, empezaría con factor de atribución. Sí, sí, comenzar con factor de atribución. Cualquier cosa. Si les queda alguna pregunta, estoy viendo acá, a ver las preguntas. No, que ya van las preguntas, ¿no? Para factor de atribución, así que vamos siguiendo. Bueno, como dijo, ahí está, de dardo para todo el mundo. El Estado puede pedir el reembolso al es una buena pregunta. Excelente pregunta, y sí, claro que sí, pero así como ya dijimos de los puntos débiles, algunos puntos débiles que tienen la responsabilidad del Estado, ese que dijo el colega es el gran punto débil, porque en los años que llevamos de ejercicio profesional, yo no he visto nunca ninguna acción, ninguna demanda en que el Estado inicie y haga la acción de regreso, se llama esa acción, ¿no? La acción a través de la cual el Estado le pide, ¿no? Que le compense a quien, las indemnizaciones, ¿no? Las reparaciones que efectivamente tuvo que pagar
de la persona física que cometió el daño. Obviamente también tienen que tener en cuenta una cuestión que no siempre se demanda a esa persona física. O sea, acá nosotros estamos partiendo del ejemplo que dio Hernán, en donde es un médico que está identificado, ¿sí? Pero muchas veces, y justamente esto de la teoría del órgano, lo que le permite al damnificado es poder saltear esa etapa, la etapa del el sujeto, del funcionario responsable, ¿m? Y demandar directamente al Estado. Entonces, esta cuestión de las acciones de regreso también requieren como condición previo que ese sujeto de derecho también sea llevado a juicio y tenga la posibilidad de defenderse, ¿no? Porque si no, obviamente tampoco se puede condenar en base a quien no ha podido defenderse. Pero sí, y por eso cuando hablamos de la responsabilidad del Estado es una integralidad, es tanto la posibilidad de demandar a los órganos estatales como a los funcionarios a título particular o a título singular, y después, ¿no?, eventualmente la acción de regreso. Otro aspecto sobre el cual tampoco trae nada la Ley de Responsabilidad Estatal Nacional. La Ley de Responsabilidad Estatal Nacional solamente regula el tema del plazo de prescripción, que son también 3 años, ¿no?, de la acción de regreso, pero no tiene más nada, ¿no? No hay otra regulación. En algunos ordenamientos locales, yo creo que era el de la provincia de Santa Fe, pero pregúntenme en el próximo encuentro porque lo voy a chequear, no me acuerdo exactamente. En algún ordenamiento local, insisto, creo que es la provincia de Santa Fe, hay mayor detalle de cómo se canaliza la acción de regreso, ¿sí? Pero bueno, yo les diría, porque son 7:26, y ya saben que ya le dijimos la clase anterior que somos como muy respetuosos de los horarios y los tiempos de todo. Empezar a hablar de factor de atribución en 4 minutos no lo vamos a tratar de ninguna manera, y es un tema súper importante. Simplemente, como planteó un colega, aunque ya tenga digamos, tengo el daño, tengo la imputabilidad, como dijo la colega, no me alcanza. Necesito algo más, necesito probar algo más. O necesito probar la culpa del médico, como estábamos diciendo, de la impericia, la negligencia, y respecto del Estado voy a tener que probar algo más, que no va a ser culpa, ¿no?, porque no, el concepto como culpa no existe en el ámbito del derecho administrativo, en de la responsabilidad del Estado, pero sí un factor de atribución especial que por lo menos lo dejamos presentado, ¿no? Gerardo, lo presentamos acá y lo retomamos la próxima, que es la falta de servicio, ¿sí? La falta de servicio, de la cual también hablamos la vez pasada en la causa Badel, ¿sí? En la causa Mosca, ¿se acuerdan que también mencionamos Mosca? Bueno, es el factor de atribución por excelencia de la responsabilidad estatal. Así como vieron que en el derecho civil se habla de los factores subjetivos y los factores objetivos, ¿no? Factor subjetivo, factor objetivo. Y bueno, todos los supuestos especiales de responsabilidad, como está la responsabilidad de los papás por los menores, ¿no?, de los adultos, de las personas jurídicas, de la responsabilidad de los establecimientos educativos. Bueno, nosotros en materia de responsabilidad del Estado tenemos la falta de servicio, que tiene un modo de funcionamiento muy sui generis. Parece todo muy fácil, que se entiende perfecto, como es la falta de servicio,
además uno se confía y dice, bueno, si la ley dice que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa, ¿qué tengo que probar? Yo no tengo que probar nada, y me quedo con eso y me equivoqué. Porque no funciona así, no es, o sea, así no es, y me parece que esto es un gran cierre, ¿no? Para dejar como planteado que a pesar de los términos de la ley y de lo que uno trae de antes, porque me parece que ese es también el tema, ¿no? Cuando a uno le dicen es un factor objetivo, ¿qué se pone a pensar? Bueno, menos mal, es un factor objetivo, entonces yo ya tengo como suavizada un poco la culpa, lo que la prueba, ¿no?, de la culpa, lo que yo me voy a tener que focalizar es en probar el daño y la relación de causalidad, pero no me preocupo tanto por otras cosas. Bueno, pero no funciona así, ¿no? Vamos a ver que la falta de servicio tiene sus vericuetos, de alguna manera. No sé si quedó alguna pregunta, Gerardo, ¿te viste alguna otra? Quedaron dos que, como para que no les quede ahí colgados. Una de Tatiana López, que decías justamente esa acción de regreso, si las acciones se iniciaban por separado o por ser en conjunto. Y después hay otra de Laura Álvarez que dice, en ocasiones el Estado le garantiza a los funcionarios indemnidad, y cita el decreto 196 del 2015. Es cierto, y eso tiene que ver justamente con el vínculo que hace exclusivamente al Estado con ese funcionario en función de la responsabilidad que asume en el ejercicio de ese cargo público, ¿no? No respecto de la víctima. Entonces, eso tendrá implicancia, ese funcionario lo puede oponer absolutamente frente a una acción de regreso del Estado. Ahora, si se verifica una falta en esto que decía hay culpa, diligencia de su parte respecto de la víctima, ese decreto no tiene virtualidad para excluirlo del elenco de legitimados pasivos, ¿no? Y la otra pregunta era, bueno, lo de ahí siempre hay que tener, si se inicia en forma conjunta y separada, hay que tener en cuenta los plazos de prescripción. Y hay que tener en cuenta que, por las características de cada caso, la conveniencia de que se estudie todo en un mismo momento y que se analice ese hecho dañoso en su completitud. Y así, si se trae a todos los que estuvieron concernidos, que ejerzan su derecho de defensa y se agota el conocimiento de ese juicio, ¿no? O sea, eso tiene que ver, no es que sí o sí haya que hacerlo, pero tiene que ver mucho con la conveniencia práctica de no perder la posibilidad de ejercer las acciones, que es lo de la prescripción. Creo que nada más, no sé si... Sí, no, nuevas no salieron, porque ya están diciendo, bueno, gracias, nos vemos el jueves, así que ya viene más de despedida que de consulta. Bueno, como les dijimos la otra vez, lo van meditando porque todas estas cosas, ¿no? Como van decantando y bueno, si llega a haber alguna otra pregunta, la hacemos el jueves, ¿no? Ya nos vemos el jueves, así que podemos retomar. Terminamos con esto de los presupuestos y vamos a meternos, yo creo que nos va a venir bien, nos va a alcanzar bien el tiempo para terminar esto y ver también la cuestión que ustedes estaban ya preguntando de la ley aplicable, de cómo resolvemos estos temas, de cómo se hace en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, bueno, eso. ¿Sí? ¿Les parece? Nos quedamos así, nos vemos la próxima, entonces a las 5:30, ¿ok? Bueno. Chao. Chao, hasta la próxima.